vamos a ver un tema también muy importante en la vida del creyente, lo que es la oración. La oración. Quiero, hermanos, preguntar a alguien, por favor, que diga, o para usted, ¿qué es la oración? O, hermano, la oración es esto. ¿Qué creen? ¿Qué piensan? Hermana Raque, adelante. La oración. Bueno, para mí es tener una conversación con Dios, Sí. de platicarle. Bueno, en mi manera de ver es, he platicado con Él, le digo que me dé la sabiduría para guiarme en esta nueva persona que yo quiero ser, porque a mí antes, cuando todavía no conocía, me gustaba, no siempre, pero pues tomar de vez en cuando. Me gustaban las faldas cortitas. Bueno, es un proceso que pues a lo mejor para la demás gente no se le hace importante, pero para mí sí, porque a mí me gustaba mucho usar zapatillas, andar bien vestida, coqueta se puede decir para lo que es el mundo. Sí. Pero conociendo de la palabra de Dios son muchos cambios que yo en mi persona tengo que hacer, tanto como en mi persona, en mi manera de vestir, como en mi manera de tener prudencia para muchas cosas. Me falta mucho, pero para mí es eso que le pido día con día, que me dé la sabiduría y la madurez para el diario vivir en un mundo de quiera uno o no, se contamina. Sí, cierto, hermana, y le dio en el clavo, ¿verdad? Una conversación, es una plática, y efectivamente, y es lo que usted dice, hermana, del cambio, es uno de los, pues muchos cambios que todas las personas tenemos que tener, ¿verdad? Nuestra manera de vestirnos, nuestra manera de hablar, nuestra manera de comportarnos con los demás, y sí, cierto, ¿verdad? La oración es eso, una plática, y qué bueno, hermana, que el Espíritu de Dios, ¿verdad?, le está haciendo comprender eso y está viendo un cambio, una transformación de adentro hacia afuera, ¿verdad? De adentro lo comprendemos y lo proyectamos, lo ejecutamos, lo llevamos a cabo y se muestra, ¿verdad?, en el mundo con nuestros familiares. Muy bien, hermana Raque, alguien, hermana Mari, ¿usted quería decir algo o no? No, pues es algo que iba yo a decir que ya le ganó Raque. En comunión, exactamente. Hermanos, la oración, exactamente como dijo la hermana Raque, es una conversación, es un diálogo entre Dios y nosotros, los seres humanos, ¿verdad? Es la manera en que nos comunicamos con Dios. Alguien decía una ocasión que nosotros cuando oramos, le hablamos a Dios, le decimos lo que sentimos, pero cuando nosotros leemos la Biblia, Dios nos habla a nosotros, ¿verdad? Es un diálogo, es la manera de comunicarnos con el Creador. Y hermanos, vamos a ver 3 puntos muy importantes hoy acerca de la oración. En primer lugar, ¿qué hace una oración eficaz? ¿Qué hace una oración aceptada delante de Dios? Bueno, en primer lugar, ¿verdad?, hace que Dios actúe. Una oración efectiva hace que Dios intervenga en nuestras necesidades, en nuestros problemas, en nuestro diario vivir, en nuestras vidas. Vamos, hermanos, por favor, a buscar el primer libro de Reyes 8:30. Primer libro de Reyes 8:30. Quien lo tenga, por favor, lo puede ir a leer fuerte y claro. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel. Cuando oren en este lugar, también tú oirás en el lugar de tu morada. En los cielos escucha y perdona. Gracias, hermana Mari. ¿Qué está sucediendo en este pasaje, hermanos? Porque nada más leímos ese pasaje, pero a lo mejor no sabemos el contexto, ¿verdad? No sabemos qué hay detrás de este pasaje. Bueno, hermanos, el rey Salomón
es quien hace esta petición, ¿verdad? El rey Salomón estaba pidiéndole a Dios que, como lo leímos, que escuchara su oración y que perdonara los pecados de su pueblo y también los de él. Salomón, hermanos, en ese momento se había propuesto edificar, él se había propuesto construir un templo para que ahí, ¿verdad?, su pueblo, para que los congregantes que asistieran ahí pudieran orar a Dios, ¿verdad?, y que sus oraciones fueran escuchadas. Él tuvo en su corazón construir un lugar dedicado a Dios para que el pueblo se pudiera reunir y como congregación pudieran clamar juntos a Dios y el Señor escuchara, ¿verdad? Es algo muy bonito de ese contexto. Dice este pasaje, escucha y perdona, ¿verdad? ¿Qué hace la oración? En este caso, cuando nosotros vamos a Dios con un corazón sincero, el Señor nos escucha, pero también nos perdona de nuestras maldades, de nuestros tropiezos, de nuestras caídas incluso también, ¿verdad? Por eso, hermanos, Salomón dijo, cuando oren en este lugar que él iba a edificar. ¿Dónde era ese lugar? Era el templo, ¿verdad? Pero hermanos, no hay que confundirnos. Dios no nos escucha nada más cuando estamos en un templo, cuando estamos en una congregación. Dios nos escucha cuando oramos en lo privado. Cuando tú estás en tu habitación, estás en tu recámara, vas en el camino al trabajo, cuando tú vas a Dios, el Señor te escucha. Pero es algo muy interesante y muy bonito que podemos ir a Dios ahorita, en este instante, como congregación, podemos elevar nuestras oraciones a Dios y el Señor nos escucha. Hemos orado hace un momento, ¿verdad?, por la salvación de los que escucharon el mensaje el domingo pasado, y como congregación ahorita el Señor nos escucha y el Señor puede actuar, el Señor puede intervenir en esta necesidad, en esta petición que le estamos solicitando, en la salud, en los problemas de casa, con los hijos, en el trabajo, en el matrimonio. El Señor puede intervenir a nuestro favor, ¿verdad? Eso es lo que hace la oración, hermanos. Y bueno, Salomón estaba edificando un templo para que así también el pueblo pudiera reunirse y pudieran orar. El templo, hermanos, también se le conoce o se le llama a un templo, a una edificación, se le conoce también como la casa de Dios, ¿verdad? La casa de Dios, aunque también en el Nuevo Testamento ya nos enseña la Biblia que nuestro cuerpo es la casa de Dios. Nuestro cuerpo es la morada donde vive, donde habita el Espíritu Santo. Pero también en una edificación, en una casa, en una construcción, pues es un templo donde nos reunimos y el Señor también escucha y bendice en ese lugar. Hermanos, quiero recordarles, si hay alguna duda o una pregunta, con toda confianza pueden levantar su mano, ¿sale? Vamos a ver lo que dice el verso 32 de ahí mismo, hermanos, Primera de Reyes 8, pero ahora el verso 32 dice, tú oirás desde el cielo, y dice, y actuarás y juzgarás a tus siervos, condenando al impío, haciendo recaer, no alcanzo a leer muy bien, su proceder sobre su cabeza, y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Lo que quiero enfocar, hermanos, es en la primera parte. Tú oirás desde el cielo y actuarás, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace la oración? Actúa, ¿verdad? Hay otra frase que dice, cuando los hombres trabajan, pues nada más los hombres trabajan. Pero cuando los hombres oran, Dios trabaja, ¿verdad? Es algo muy importante que la oración puede hacer, ¿verdad? Dios, la oración mueve, por decirlo de alguna manera, mueven las manos de Dios, su actuar, su proceder. Muy bien, vamos ahí mismo a ver el verso 34 de Primera de Reyes 8. Si alguien lo pudiera leer, por favor, hermanos. Dice, tú irás en los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y los volverás a la tierra que diste a sus padres. Gracias. Otro énfasis, dice el rey Salomón, tú oirás en los cielos. Tú oirás y perdonarás.
y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel, ¿verdad? Es algo que hace la oración. Dios escucha y Dios interviene para perdonar. ¿Sí, hermanos? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Vamos a buscar en el libro de los Salmos, el Salmo 65, verso 2. Salmo 65, verso 2. Si alguien lo tiene, hermanos, por favor, denle lectura fuerte, fuerte y claro. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Gracias. En el pasaje anterior de Reyes, el rey Salomón decía esas palabras. En este salmo, su papá, el rey David, dice, ¿verdad? Tú oyes la oración. El rey David estaba, hermanos, convencido, estaba seguro de que él, cuando fuera a Dios en oración, en súplica, en ruego o en adoración, también en reconocimiento, dice, tú oirás, tú oyes la oración, dice, y a ti vendrá toda carne, ¿verdad? El rey David estaba completamente seguro que Dios escuchaba su oración. Y es importante, hermanos, que dice, a ti vendrá toda carne. Porque Dios es Dios no solamente del pueblo de Israel, es Dios de toda su creación. Y dice, a ti vendrá toda carne. Es decir, que cuando una persona que no conoce a Dios va con todo su corazón y le pide con sinceridad a Dios, Dios lo escucha. Y dice el rey David, a ti vendrá toda carne. Con esa confianza, ¿verdad? Nosotros no somos judíos de linaje ni de sangre, ¿verdad? Pero nosotros hemos ido al Señor en arrepentimiento. Hemos ido al Señor en oración, con un corazón arrepentido, dispuesto a ya no volver al mundo, sino transformándonos y renovándonos hacia lo que el Señor nos muestra adelante. Y nosotros, hermanos, somos parte de esta promesa del rey David que dice, a ti vendrá toda carne. Y nosotros, hermanos, siendo no judíos, el Señor nos acepta y nos ha injertado en su pueblo, ¿verdad? Es algo muy bonito, muy maravilloso, hermanos, que el Señor ha escuchado tu oración, ha aceptado tu arrepentimiento y te ha dado ese honor tan grande, hermano, de ser llamado hijo de Dios. Vamos a buscar ahí mismo en el Salmo, pero ahora el Salmo 6, Salmo 6, verso 9, si alguien lo pudiera también, hermanos, por favor, leer Salmo 6, 9. Jehová ha oído mi ruego y ha recibido Jehová mi oración. Gracias. Nuevamente es el rey David, ¿verdad?, que escribe esta parte. Dice, Jehová ha oído mi ruego. David estaba seguro. Yo ya fui a Dios en oración. Ya le dije lo que había en mi corazón, la inquietud, lo que me perturbaba, el temor. Pero el Señor ha oído, dice el rey David, dice, ha oído mi ruego. Y dice, ha recibido Jehová mi oración. Hermanos, nosotros también tenemos que tener esta confianza que el rey David tenía. Por eso la Biblia se escribió, hermanos, para nuestra enseñanza. Tenemos que tener la convicción de que cuando tú vas a Dios en oración, el Señor recibe tus plegarias, tus ruegos, tus súplicas. Vamos a buscar otro ejemplo, hermanos, que Dios escucha, que Dios responde y que Dios actúa cuando alguien ora. Vamos a buscar en el Evangelio de Lucas 1:13. Lucas 1:13. Igual, hermanos, si alguien lo pudiera leer, por favor. Pero el ángel dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Gracias. Quiero leer la primera parte. Dice, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que Zacarías previamente, desde un tiempo anterior, estaba en oración. Y se le aparece un ángel y le dice, Zacarías, no temas.
porque Dios ha escuchado tu oración. ¿Quién era Zacarías, hermanos? Era el papá de Juan el Bautista. Era un hombre, ¿verdad? Era un hombre pues ya de edad. Elizabeth, su esposa, pues también era pues una mujer temerosa de Dios. Y el Señor, ¿verdad?, les responde la oración que Zacarías de tiempo atrás había hecho al Señor, pero se mantenía constante en su oración. Hermanos, no tenemos que quitar el dedo del renglón en nuestras peticiones. Si el Señor no ha respondido tu oración de que nuestros seres queridos no han sido alcanzados para salvación, estar orando. Señor, salva a mi esposo, alcanza a mi hijo, alcanza a mi hija, alcanza a mi vecino, y estar, hermanos, continuamente. Y el Señor, en el momento menos pensado, va a actuar, porque es lo que hace la oración. Dios actúa, interviene, pero continuar, hermanos, o cualquier petición que haya ahí en nuestro corazón, ¿verdad? Entonces Zacarías era el papá de Juan el Bautista. Y bueno, en un momento determinado Dios actuó y Dios intervino, porque el ángel le dijo: no temas, tu oración ha sido oída. No nos desesperemos, ¿verdad, hermanos? Porque si alguna oración no ha sido respondida, continuemos. Vamos a buscar otro ejemplo de otro hombre que no era judío. Estos tres ejemplos, Zacarías, Salomón y el rey David, eran judíos, eran del pueblo de Dios. Vamos a ver de un hombre que no era judío y que también oraba y era piadoso, y Dios escuchó su oración. Vamos al libro de Hechos, capítulo 10, versos del 1 al 4. Voy a tratar de leer, hermanos. Ya voy a necesitar una Biblia con letras más grandes. Hechos 10 del 1 al 4. Sí, por favor, y luego al 31. Sí, Hechos 10 del 1 al 4. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. 31. 31. Ahí, estimado. Y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Gracias, pastor. Bueno, como leímos en el verso del 1 al 4, Cornelio era un centurión, un general de los romanos, de los soldados romanos. Pero él había creído en Jesús, escuchó el evangelio y él se convirtió. Dice la Biblia que era un hombre piadoso, con toda su casa, con toda su familia. Era muy generoso en sus ofrendas. Aquí dice en las limosnas, él era generoso al ofrendar. Y también, ¿verdad?, él temía a Dios. Y bueno, este pasaje, ¿verdad?, nos dice que toda su familia, que ofrendaba, y que él, algo muy importante, que él oraba siempre. Dice este verso, que Cornelio oraba siempre. Y dice este mismo pasaje, hermanos, del 1 al 4, que el Señor tuvo memoria de sus oraciones. No era judío. Digamos, los judíos tienen ventaja porque pues son el pueblo escogido. Pero Cornelio, un general de un carácter, hermanos, para ser un general necesitas tener un carácter firme, fuerte, decidido. Pero él era una persona que había sido transformada. Posiblemente su carácter lo mantenía firme y lo que decía lo hacía por su carácter, por su posición militar. Pero su interior, hermanos, había sido cambiado y su corazón había creído en Jesús como su Señor. Y oraba, y oraba, y oraba, y oraba siempre. Hermanos, así como Cornelio, así como Zacarías, así como el rey David,
así como el rey Salomón, hermanos, se mantuvieron en oración, sabían ellos, hermanos, que sus oraciones eran escuchadas por Dios. Y ellos se mantuvieron en espera, confiados que el Señor en un momento iba a responder sus necesidades, sus plegarias, hermanos. Y entonces, hermanos, cuando el Señor escuchó, Dios bendijo, Dios proveyó, Dios salvó, ¿verdad? Mostró su favor a aquellos que habían confiado en Dios, a aquellos que le habían invocado. Tenemos, hermanos, que tener nosotros también que hacer lo mismo. Tenemos que orar continuamente, tenemos que confiar, estar seguros que Dios te escuche. Muchas veces las personas dicen, es que no creo que a mí Dios me escuche, es que yo no sé orar. Y a lo mejor piensan que, porque algunas veces se minimizan ellos como personas, es que yo soy poca cosa, yo no creo que Dios me escuche. O por la maldad que previamente han cometido las personas, yo no creo que Dios me escuche, yo he hecho cosas muy malas. Pero hermanos, Dios no desprecia, no desecha un corazón entristecido y humillado. El Señor nos escucha y el Señor nos responde. Tenemos que hacer lo mismo que Cornelio, Zacarías, David y Salomón. Confiar, saber que Dios nos escucha y que Él va a responder, hermano, en el momento menos pensado. En primer lugar vimos qué hace la oración, que Dios actúa. En segundo lugar, cómo debemos orar. ¿Cuál es la manera correcta en que debemos dirigirnos a Dios? Pues la Biblia, hermanos, no nos da una fórmula mágica, ¿verdad? Para dirigirnos a Dios, para hablar con Él. No es algo místico, no es entrar en un trance, tomar alguna sustancia para que nuestro espíritu se eleve y de esa manera podemos entrar en contacto con Dios. No, ¿verdad? Simplemente, hermanos, la Biblia nos enseña que orar es hablar, es platicar con Dios. Lo que han estado haciendo, ¿verdad? Hermana Raque decía, pues yo le digo lo que siento, lo que hay en mi corazón, a lo mejor una inquietud, a lo mejor un temor, a lo mejor una necesidad, algo que te está preocupando, que te lastima, que te duele, hermano. Pero también podemos ir a Dios en los momentos bonitos, en los momentos alegres, en los momentos cuando nos va bien y decirle, Señor, gracias, gracias. Quiero compartirles, hermanos, un testimonio. No estaba aquí en esto, pero nosotros un tiempo estuvimos batallando mucho con el agua potable. Y en la colonia estaba escasa el agua potable en la red, pero nuestra tubería no sé qué pasó y no nos llegaba agua. Tratamos de arreglarle con una compresora, echarle aire, metimos una guía de alambre y pedíamos pipa de agua para la semana. Y orábamos a Dios, Señor, pues no sé qué va a pasar, tú puedes hacer que se destape la tubería, no sé qué va a pasar, Señor, actúa. Y le pedíamos eso al Señor. Y gracias a Dios, hermanos, se hizo el trámite y pusieron una tubería. Y de veras, hermanos, se los comparto. Le decía al Señor, Señor, gracias. Gracias porque ya tenemos agua. Al abrir la llave, hay agua. Algo tan monótono, algo tan ordinario como eso, hermanos, debemos agradecerle al Señor. Una cama donde dormirnos, un techo donde alojarnos, una familia, un lugar, un trabajo, ¿verdad? Y esa es la manera, hermanos, que debemos hablar con el Señor. No es algo místico, no es algo extraordinario, es simplemente ir a Dios con lo que tú tengas en tu corazón. La oración, hermanos, debe tener por lo menos 5 aspectos. La oración debe siempre dirigirse al Padre. Siempre. En segundo lugar, debemos pedir en el nombre de Jesús. En tercer lugar, debemos de orar con la guía
del Espíritu Santo. En cuarto lugar, hermanos, tenemos que someternos a la voluntad de Dios. Y en quinto lugar, la oración debe de ser continua. Continua, no desistir, no abandonar. Es que Dios no me oye, ay, es que desde que fui cristiano ya todo me va al revés, me va peor. No, hermanos, debemos continuar, continuar, continuar. En primer lugar, vimos que la oración debe dirigirse al Padre. Vamos a ver un pasaje, hermanos, que confirma esta enseñanza en Mateo 6:9, en el Evangelio de Mateo 6:9. Si alguien lo lee, hermanos, por favor, y recuerden, si hay una duda o comentario, con toda confianza. Mateo 6:9, quien lo tenga, por favor. Vosotros pues oráis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Rafa. Este pasaje, hermanos, si leemos un poquito, unos versos antes, es la oración que se conoce como el Padre Nuestro. La gente lo conoce como el Padre Nuestro, ¿verdad? No es la única oración que Jesús les enseñó a sus discípulos. En la Biblia encontramos muchas otras oraciones que Jesús les enseñó o que Jesús hacía para dirigirse al Padre. Y dice este pasaje, hermanos, permítanme leerlo de nuevo, dice, está hablando el Señor Jesucristo y les dice: ustedes pues orarán así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es decir, que nuestra oración siempre vaya dirigida al Padre, a Dios el Señor. Muchas veces, hermanos, en algunas denominaciones, las oraciones van dirigidas al Espíritu Santo. Es algo equivocado, es algo que bíblicamente no es correcto y que la Biblia no enseña nunca que nuestra oración vaya dirigida al Espíritu Santo. Jesús en este pasaje está mostrando que cuando nosotros oremos nos dirijamos a Dios como nuestro Padre y que nuestras oraciones sean dirigidas a Él. Ajá. Bueno, en segundo lugar, o en primer lugar, nuestra oración tiene que ser dirigida al Padre. En segundo lugar, debemos de pedir en el nombre de Jesús. Y vamos a ver un pasaje, hermanos, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versos 13 y 14. Juan 14, 13 y 14. Si alguien, hermanos, por favor pueda leerlo fuerte, fuerte y claro. Juan 14, 13 y 14. Todo lo que pedirías al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado y el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Gracias. Nuevamente el Señor Jesucristo está hablando y está dando instrucción a sus discípulos. Dice: y todo lo que pidas al Padre, otra vez el Señor está diciendo que la oración sea dirigida a Dios el Padre, y todo lo que pidieras al Padre, ¿qué dice? En mi nombre. Todo lo que, hermanos, vayamos a Dios en oración, cuando le pidamos por la salvación de nuestros seres queridos, cuando le pidamos a Dios por cualquier cosa, Señor, Dios, te pedimos en el nombre de Jesús, ¿verdad? Ese es como debe de ser la oración, pedir en el nombre de Jesús. Dice: y todo lo que piden al Padre en mi nombre, dice Jesús, lo haré para que el Padre sea glorificado. Dice Jesús en el 14: si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Es otro tema, pero también aquí Jesús está diciendo que Él mismo es Dios. Todo lo que tú le pidas al Padre en mi nombre, dice, yo lo haré, demostrando que Él es Dios mismo también, ¿verdad? Otro tema para otra ocasión. Y vamos a ver otro punto. En primer lugar, nuestra oración tiene que ser dirigida al Padre. En segundo lugar, tenemos que orar en el nombre de Jesús. En tercer lugar, tenemos que hacerlo bajo la guía del Espíritu Santo. Vamos a buscar, hermanos, otro pasaje en el Evangelio de Lucas. Vamos a regresar un poquito. Lucas 18, del 9 al 14. Si alguien lo puede leer, hermanos, por favor, es una parábola.
por favor. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él dijo, a vosotros os es dado conocer... Lucas 18, del 9 al 14. 18. 18, del 9 al 14. ¿Del 9 al 14? Sí, por favor. Sí. Parábola del fariseo y el publicano. A unos se confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¡Wow! ¡Qué gran enseñanza del Señor les estaba diciendo a sus discípulos! Porque muchas veces, hermanos, vamos a Dios en oración con arrogancia. Esta parábola habla de un fariseo y de un publicano. ¿Quiénes eran los fariseos, hermanos? Como pregunta para participar. ¿Quiénes eran los fariseos? ¿Quiénes eran los publicanos? ¿Qué hacían? ¿De dónde eran? A ver, algo que pudieran decir, hermanos. Los fariseos eran los líderes religiosos de los judíos. Estaban los escribas, los fariseos, los saduceos y había otros por ahí. Y los fariseos, hermanos, eran los líderes religiosos de los judíos. El publicano era una persona, podía ser judía o no, recaudaba impuestos. Él cobraba los impuestos, porque los romanos lo ponían en ese lugar para recaudar los impuestos. Pero los publicanos, hermanos, como dato adicional, los publicanos eran mal vistos por los judíos, por el pueblo. Eran mal queridos, no los querían, porque su oficio les permitía hacer ciertos fraudes al cobrar los impuestos. A unos les cobraban de más, o a lo mejor, ¿verdad?, otros les cobraban de menos a sus familiares o a sus amigos. Yo no lo sé, pero había fraude en cuanto al cobro de impuestos y eran mal vistos. Y el Señor Jesús, hermanos, es interesante de resaltar que el Señor enseña que los fariseos, ¿verdad?, eran falsos, eran hipócritas, arrogantes, y ambos, el fariseo y el publicano, fueron a Dios en oración. Y el fariseo le dice, ¿verdad?, le dice a Dios, Señor, pues te doy gracias porque no soy como este que está aquí a mi lado. Yo sí ayuno, yo sí ofrendo, yo sí hago esto, yo sí hago aquello, yo, el ego. Y el fariseo, hermanos, pensaba, creía que era perfecto, que no necesitaba la intervención de Dios en su vida para él ser cambiado. Él pensaba que estaba bien, que por sus obras o lo que él hacía estaba bien delante de Dios. Y el publicano, dice la Escritura, que ni siquiera quería alzar la mirada al cielo, porque él reconocía su error. Y decía, Señor, sé propicio a mí, sé bueno, sé clemente a mí, que yo soy pecador. Reconoció su pecado. Y dice este pasaje, hermanos, en el 14, os digo, en el 13, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, se lamentaba, ¿verdad?, se arrepentía diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Dice Jesús en el 14, os digo que este, o sea el publicano, fue a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Eso, hermanos,
nos enseña, ¿verdad? La manera que se dirigieron a Dios. Un corazón entristecido, sincero, reconociendo el favor y la intervención para el perdón de sus pecados, y otro fue arrogante. Señor, yo ayuno, yo hago esto, no soy ni siquiera como este hombre que está aquí a mi lado. Fue arrogante. Y hermanos, esa es la gran diferencia. Es la diferencia, digamos, diferencia clave de orar en la carne y de orar en el Espíritu. Porque estamos viendo el punto 3, ¿verdad? Que tenemos que orar bajo la guía del Espíritu Santo. Y esa es la diferencia, orar en la carne y orar en el Espíritu. Cuando lo hacemos correctamente, hermanos, nuestras vidas son examinadas. Cuando nosotros vamos a Dios en oración con sinceridad, reconocemos nuestra incapacidad para solucionar nuestros problemas. Necesitamos la intervención de Dios en nuestras vidas, en nuestros problemas, en mi familia, en mi trabajo, en mi vida misma. Y hermanos, cuando lo hacemos correctamente, nuestras vidas son examinadas para reconocer la dependencia de Dios. Y cuando lo hacemos de manera genuina, verdaderamente, ¿verdad? Reconocemos que somos incapaces, insuficientes para poder estar bien delante del Señor. A diferencia del fariseo, que él fue pensando y creyendo que él era bueno y que no necesitaba el favor de Dios. Eso, hermanos, cuando tú vas en oración a Dios, el Señor, ¿verdad?, nos examina. La palabra que hemos aprendido, nuestro mismo corazón nos dice en qué estamos fallando, y podemos ir a Dios bajo la guía del Espíritu Santo, reconociendo nuestra maldad y nuestra incapacidad para solucionar nuestros problemas. En cuarto lugar, hermanos, tenemos que hacerlo sometiéndonos a la voluntad de Dios. Tenemos que orar, ¿verdad? Someternos, aceptar la voluntad de Dios. Vamos a ver en la primera carta de Juan, primera epístola de Juan 5, 13 y 14. Primera epístola de Juan 5, 13 y 14. ¿Alguien lo pudiera leer, hermanos? Fuerte, fuerte. 5:14. 13 y 14. Dice, y el que había sido sanado no sabía No, quién. primera de Juan 5, 13 y 14. Estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Gracias. Me quiero hacer énfasis en el 14, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Hermanos, quisiera escucharlos. ¿Qué sería pedir conforme a la voluntad de Dios? ¿Qué sería pedir conforme a la voluntad de Dios? Señor, dame más millones en mi cuenta de banco. Señor, dame un carro último modelo. Bueno, pues a lo mejor Dios lo puede hacer, ¿verdad? Pero ¿cuál es, hermanos, pedir conforme a la voluntad de Dios? ¿Alguien quisiera decir algo? Debemos pedir, someternos a la voluntad de Dios. Una de las cosas, hermanos, que podemos pedir conforme a su voluntad es, Señor, tú sabes que me cuesta esto. Hace rato Raquel decía, ¿verdad? Me gustaba, de repente, no siempre, o a veces una copita por ahí. Señor, tú sabes que me cuesta esto. Elimínalo, Señor, para honrarte. Mi manera de vestir, mi manera de hablar. Ayúdame, Señor, para que yo sea de testimonio, que pueda ver la gente que hay un cambio en mí. Hermanos, eso es pedir conforme a la voluntad de Dios. Otro ejemplo sería, Señor, yo sé que hay personas que
yo sé que están pasando por un problema, yo quiero compartirles de ti. Dame sabiduría, Señor, para que esas personas te conozcan, te escuchen, que tengan paz en ese problema. Hermanos, eso es pedir conforme a la voluntad de Dios. Que todo hombre conozca de su evangelio, que todo hombre crea, que no se pierda, que vengan al conocimiento de la verdad. Otro ejemplo sería pues cuando vamos a Dios en oración y sabemos que hemos fallado. Señor, perdóname, ofendí, lastimé, me pude haber controlado, pero aún así me dejé llevar por mi impulso, y nos reconocemos. Perdóname, Señor, ayúdame a ser una nueva criatura que muestre cambios, frutos de arrepentimiento, que se vean los frutos de tu espíritu en mi vida. Hermanos, esa es la voluntad de Dios. Dice este pasaje que si pedimos una cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Lo contrario sería, ¿verdad? Ya tengo un carro, Señor, dame otro carro. Dame otra, ahora quiero un carro, ahora quiero una camioneta, pero con llantas grandotas y sus rines bien cromados, ¿verdad? Pues ¿para qué lo quieres? Está bien. Si lo quieres, está bien. Y si Dios te permite y trabajas y te lo da, qué bueno. Pero ¿para qué lo quieres? ¿Para andar presumido aquí en la calle, en la avenida? ¿Para qué lo queremos? Sí me doy a entender, hermanos, que cualquier cosa que pidamos conforme a su voluntad es, hermanos, es apartarme del pecado. Esa es la voluntad de Dios, que busquemos la santidad, buscar santificarnos más, tratar de pecar más. Hermanos, esa es la voluntad de Dios, entre muchas cosas. ¿Sí me estoy explicando, hermanos, hasta aquí? Y cuando pedimos así, hermanos, conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos oye y actúa. No debemos pedir también, ¿verdad, hermanos? Que le vaya mal a mi compañero de trabajo, que le caigo mal, ¿verdad? A mi patrón, que fue injusto, y Señor, y estamos orando, ¿verdad? Para que le vaya mal a esa persona. O a mi maestra, ¿verdad? Los que estudian, mi maestra que me reprobó. Pero fíjense, hermanos, cuando reprobamos, ¿qué decimos? ¿Me reprobó? Y cuando pasamos de año de materia, pasé. Pasé. Y cuando reprobamos, me reprobó, ¿verdad? Que le vaya mal, que me reprobó, ¿verdad? A mi compañero, a mi vecino, a la persona que me hace la vida de cuadritos. Señor, que le caiga un rayo, manda fuego, Señor, a esa persona. Pues no, ¿verdad? No es la voluntad de Dios. Recuerdo aquel pasaje cuando los discípulos decían: Señor, ¿quieres que oremos y que descienda fuego del cielo y los consuma? Y el Señor, obviamente, ¿verdad? Jesús, pues no lo permitió, porque es muy paciente con nosotros. Es muy paciente con nosotros. Y 5, hermanos. Recapitulando, tenemos que orar, hermanos. Nuestra oración dirigida al Padre, orar en el nombre de Jesús, ser guiados bajo la guía del Espíritu Santo. Tenemos, hermanos, que también someternos a la voluntad de Dios. Y 5, la oración debe de ser continua. Vamos a regresar al Evangelio de Lucas 18, ahora el verso 1. Lucas 18, verso 1. ¿Alguien lo tiene, hermanos, por favor? También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ay, perdón, estoy en Juan. Perdón. Lucas. Perdón, hermano. ¿Lo pudieras leer otra vez, Rafa, por favor? También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Gracias, Rafa. Es otra parábola, hermanos, que el Señor capacitó, entrenó cerca de 3 años a sus discípulos. Y dice este pasaje, también les refirió
les dio otra enseñanza, ¿verdad? De otro acontecimiento. Dice este pasaje sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Nuestra oración, hermanos, tiene que ser continua. No quitar el dedo del renglón. Señor, mi matrimonio, Señor, ayúdame a cambiar a mi esposo, pero a mí también. En mi trabajo, con mis hijos. En cualquier cosa. La salvación de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos. Cualquier cosa, hermanos. Si es conforme a su voluntad, Él nos oye. Si es para edificación, Él nos oye. Si es para crecimiento y para algo bueno, Dios nos oye. Señor, no es ninguna pedrada, hermanos, para nadie. Yo mismo, ¿verdad? Mi esposa y yo hemos tenido algunos detalles, como todo matrimonio, y hemos orado al Señor. Que el Señor me cambie a mí, que me haga ver dónde estoy mal, o a mi esposa también, que le haga entender que algo está mal, o que hay que hacer algunos ajustes, porque es muy fácil señalar, es que ella, o es que él, pero también nosotros, hermanos, tenemos que examinarnos a nosotros mismos para poder aportar, edificar, crecer, que avance, y que el Señor, hermanos, sea enaltecido en nuestro matrimonio, en nuestro hogar, que Él sea el centro, ¿verdad? Y este punto, hermanos, es de la oración, que debe de ser siempre, y algo que viene importante que es el Señor, y no desmayar, no desanimarnos, no desanimarnos. El Señor nos oye. Señor, alcanza a mi esposo, alcanza a mi familia, alcanza, y no desmayar. Y el Señor, hermanos, tarde o temprano nos va a sorprender con su respuesta. Debemos de considerar algunas cosas, hermanos, ya para terminar. Cuando oremos, en nuestra oración debe haber confesión, ¿verdad? Tenemos que confesarnos a Dios. Señor, hice esto, fallé en esto, dije, fui, cualquier cosa, tenemos que confesar nuestros pecados a Dios para que Él nos perdone. Debe de haber en nuestra oración confesión de nuestros pecados. En nuestra oración debe haber súplica, hermanos, ruego. Muchas veces oramos como dándole instrucciones a Dios. Señor, haz esto en mi vida. Señor, te pido que hagas esto, como un genio de lámpara maravillosa, ¿no? Y te pido esto, Señor. Debe haber súplica, ruego, porque estamos ante Dios, ante el Creador. Y debe de haber súplica. Señor, perdóname. Con nuestro corazón, hermanos, desde lo más profundo de nuestra ser, de nuestras entrañas, de nuestra alma. Señor, ayúdame, perdóname, te suplico. Debe haber confesión, debe de haber súplica, debe de haber, hermanos, también intercesión. ¿Qué es eso? Orar por los demás. Te pido por mi compañero de trabajo, fue injusto, pero te pido por él, cámbialo. O por mi familia, por las necesidades, ¿verdad? Por ejemplo, de salud que hay en la iglesia, que hay con los hermanos, falta de trabajo, etcétera. Orar por ellos, que haya intercesión, orar unos por otros. Hermanos, también debe de haber gratitud. No solamente cuando nos vayan bien las cosas, aun cuando nos vaya, digámoslo, mal, debemos decir, Señor, gracias. Dice la Escritura, debemos dar gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios para nosotros. A lo mejor estamos pasando algo que en el momento no sabemos por qué, pero Dios nos va a dar una enseñanza, algo bueno, hermano, va a salir de esa, digamos, mala experiencia, de ese mal momento. Debemos dar gracias a Dios también por lo que no nos da. ¿Qué es eso que no nos da? Hermanos, no estamos en una silla de ruedas, no estamos en coma postrados en una cama, no tenemos una enfermedad terminal. Debemos dar gracias a Dios por eso también. No solamente cuando nos vaya bien, también por los momentos de prueba, los momentos de dificultad. Y hermanos, también debe de hacerse en adoración. Cuando oremos, adora al Señor por lo que Él es, por sus atributos, porque Él es bueno, porque Él es misericordioso, porque Él es paciente, porque Él es fiel, porque Él es
y más cosas que podemos decirle al Señor. Y hermanos, apartemos un tiempo suficiente para arrodillarnos a Dios y estar un tiempo con Él. Si quieres acostado en tu cama, te vas a acostar. Si puedes, arrodíllate al Señor un tiempo y dile al Señor gracias. O te pido esto, Señor, te suplico esto, ayúdame, escúchame, aumenta mi fe. Y hermanos, es conforme a la voluntad de Dios, y el Señor nos oye, y el Señor, hermanos, va a bendecir, el Señor va a actuar, porque el Señor escucha tu oración. Que Dios les bendiga, hermanos. Pues vamos a continuar, hermanos, con el